Hola, muy buenas. Vamos a dedicar la sesión de hoy a hablar de populismo e integración regional, comenzando por describir el proyecto bolivariano de integración regional. Ya el nombre, el mismo adjetivo bolivariano, nos define claramente cuáles son las intenciones de sus impulsores, básicamente el presidente o el expresidente Hugo Chávez y sus asociados y sus gobiernos y proyectos afines, que quieren presentarnos a Simón Bolívar como el verdadero precursor, tanto desde un punto de vista doctrinario como inclusive práctico, de la integración regional latinoamericana, integración regional al cual se le da el nombre de Patria Grande, queriendo definir bajo estas palabras, Patria Grande, lo que ellos entienden como el germen, la matriz de la verdadera integración regional de América Latina. En realidad, pretender que Simón Bolívar fuera el precursor de un proyecto de integración que responde más a valores del siglo XX, incluso algunos del siglo XXI, que a los propios de fines del XVIII, principios del XIX, que fue la época en la cual actuaba Simón Bolívar, es un poco algo utópico. A todo esto se añade otro hecho y es la utilización por parte de Hugo Chávez y de sus colaboradores de la imagen de Bolívar en su propio beneficio. El proyecto bolivariano cuenta con otra característica importante. En primer lugar, es un proyecto totalmente contraria a la idea del libre comercio. Ya lo vimos cuando hablamos del ALBA, de los orígenes del ALBA y cómo el ALBA se oponía al Tratado de Libre Comercio de las Américas, pero en general se opone de forma sistemática al libre comercio como idea fundamental de la integración regional, teniendo en cuenta que tanto la integración regional europea como la latinoamericana tienen más o menos la misma edad cronológica, ambas son hijas de la Segunda Posguerra Mundial, y si bien la integración europea surge como consecuencia de la necesidad de acabar con las guerras devastadoras que habían azotado a la región desde el siglo XIX y sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en América Latina no había ocurrido un fenómeno semejante. Sin embargo, en América Latina el comercio y de alguna manera la economía eran las fuerzas que debían mover la integración regional, o eran los vectores en torno a los cuales se estaba construyendo esa integración regional. Sin embargo, la idea bolivariana era cambiar el modelo o el patrón de la integración, desplazando los valores comerciales y económicos y reemplazándolos por la integración política o la concertación política. Y de hecho, todas las instancias de integración regional que se creen a partir de mediados de la primera década del siglo XXI, comenzando por el ALBA, pero siguiendo también por UNASUR, Unión de Naciones del Sur, o la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se trata más de instancias de concertación regional que de instancias de integración económica o comercial. En segundo lugar, este proyecto bolivariano es un proyecto, como decíamos, contrario al libre comercio, es un proyecto de integración y de concertación política, y es un proyecto que pretendía consolidar el liderazgo venezolano derivado de ese también proyecto hegemónico que habíamos comentado previamente, cubano-venezolano. Ahora bien, un liderazgo no solamente debe ser asumido, quien quiera ser líder debe asumir los costes del liderazgo, sino también el liderazgo debe ser seguido. El líder debe tener seguidores que sigan ese liderazgo. La integración latinoamericana creo que presenta tres obstáculos fundamentales que explican de alguna manera la crisis profunda en la que se encuentra este proyecto. Una crisis que ha supuesto que no se avance de forma clara en ninguno de los proyectos o subproyectos iniciados en los años anteriores. Y estos tres obstáculos podrían definirse como dos excesos y un déficit. Los excesos, el exceso de retórica y el exceso de nacionalismo,
y el déficit de liderazgo. Pues bien, en América Latina se ha dado la circunstancia que las dos grandes potencias regionales, que son México por un lado y Brasil por el otro, ninguna de las dos ha querido asumir los costes del liderazgo. El principal argumento es que se trataba de países que no tenían los recursos suficientes como para poder asumir esos costes y que por lo tanto el proceso de integración latinoamericana quedaba librado a su suerte. Por el contrario, quien en un momento dado, gracias básicamente a los recursos generados por el petróleo, estaba en condiciones de ejercer ese liderazgo que era Venezuela, se encontraba con que si bien algunos de los países de la región estaban dispuestos a seguir ese liderazgo, había otros que lo rechazaban de forma frontal. Es verdad que este proyecto bolivariano de integración regional, nucleado sobre todo en torno al ALBA, como podremos ver más adelante, fue expandiéndose a medida que un gobierno tras otro en América del Sur, básicamente, y en América Central en algunos casos, iban asumiendo los planteamientos chavistas o bolivarianos. El periodo de mayor apogeo de este proyecto coincidió con la decisión del presidente hondureño Manuel Mel Zelaya de sumarse al ALBA por una parte y de decidir reformar la constitución de su país, de Honduras, por la otra, para permitir la reelección de manera tal de implantar un gobierno de corte bolivariano. El golpe de Estado que acabó con el gobierno de Zelaya, pues supuso el límite máximo de la expansión del ALBA, un límite máximo que a partir de un momento determinado y sobre todo tras la muerte de Hugo Chávez comenzó un declive lento, pero que en algún momento supondrá cambios importantes en la alineación regional. Había junto con este con este déficit de liderazgo, otras dos causas que eran el exceso de retórica y el exceso de nacionalismo. En cualquier caso, y esto es consustancial también con la idea populista de fuerte oposición entre la patria y la antipatria, entre América Latina, la patria grande y el imperialismo norteamericano, que el principal obstáculo para la integración regional no está en América Latina, sino está fuera de América Latina. Es decir, si América Latina no se une, no es porque los gobiernos de la región no lo quieren, sino porque hay un fuerte obstáculo, una fuerte oposición por parte de Estados Unidos, que es quien se opone claramente a la integración regional latinoamericana. De ahí también que se refuerce esta idea de Bolívar como impulsor de la integración regional, dándole a Bolívar un fuerte contenido antiimperialista. Por tanto, el obstáculo a la integración regional está en Estados Unidos. Otra vez, la causa de cuantos males aquejan a la región no está en América Latina, ni es responsabilidad de los propios latinoamericanos, sino que está fuera, está en Estados Unidos e inclusive en Europa. Y esto, más allá de la simpleza del razonamiento, tiene un efecto perverso que pasa claramente por quitar de responsabilidad de lo que ocurre e inclusive por quitar de responsabilidad de los propios fracasos a los mismos latinoamericanos, que son quienes deberían asumir claramente la responsabilidad de sus actos, la responsabilidad de sus éxitos, pero también la responsabilidad de sus fracasos.